Demoledor mensaje de Iván Cepeda a Juan Lozano de la FM. Es tan así la derrota que tiene la extrema derecha que Juan Lozano lo termina por aceptar. Desde los medios de desinformación reconocen el impresionante trabajo del progresismo en el país. Pero antes de irnos con ello, miren o recordemos, en pocas palabras, las acusaciones de Virginia Vallejo contra Álvaro Uribe Vélez, que decía, es culpable de muchas de las cosas que los indican. Esto decía ella. Hola, soy Virginia Vallejo y voy a hablar de Álvaro Uribe Vélez, a quien una corte de apelación lo ha declarado inocente. Ay, Dios mío, es culpable no solamente de ese proceso, sino cualquier cantidad de delitos cometidos desde que era director de la Aeronáutica Civil y le daba licencias a los narcos para los vuelos, los aviones llenos de cocaína a las Bahamas. Como gobernador de Antioquia permitió masacres como la del Aro y cualquier cantidad de atrocidades. Luego ha sido toda la vida el protector y protegido de los escuadrones paramilitares AU. Por eso los Salvatore Mancuso, los Escobar Gaviria, los hermanos Castaño, y las Águilas Negras siempre lo han defendido. Pero sobre todo los medios de comunicación, propiedad de los grandes magnates. Por eso Hugo Chávez lo llamaba Vito Corleone. La próxima vez voy a hablar de lo que acaba de decir Donald Trump. ¿Dice que Gustavo Petro es el jefe del narcotráfico? Mensaje directo a Álvaro Uribe Vélez y a la extrema derecha. Extrema derecha que se encuentra desesperada porque miren, el heroísmo de la Guardia Indígena de Jambaló, departamento del Cauca, sacó, ojo muy bien, corrió a los miembros de las FARC del territorio. Todos estos miembros se transportaban en Toyotas blindadas. Es increíble. Miren esto tan heroico. ¿Cómo lo sacan? Duro. Miren. El pueblo se respeta. Miren eso, señores. Heroico. Es heroico el trabajo. Es heroico el trabajo, señores. ¿Cómo expulsan la Guardia Indígena a estos miembros de las FARC? De Iván Mordisco. Hay que hablarlo claro. De Iván Mordisco y Calarca. Vean eso. Chao, señores. Chao, no los quieren en la propia tierra indígena. Tanto que critican a los indígenas, estos miembros de la extrema derecha, pero miren el trabajo tan increíble que hacen. Miren eso, señores. Cómo los corren. Puro carro de 200 millones en adelante. No todos tienen eso. Chao. Les dicen chao con adiós. Esto de verdad que hay que aplaudirlo. Hay que aplaudirlo, señores. Y el trabajo de Iván Cepeda está tan interesante que ponen a llorar primero a Juan Lozano en su última columna de opinión, 16 de noviembre, miren, del 2025. Unidos o hundidos, nadie se gana una elección a punta de insultos, retrovisor y nostalgia.
¿Qué es lo que viene sucediendo? Dice él, si la oposición no construye un proyecto de vigorosa unidad que interprete las necesidades, ilusiones y quebrantos de la ciudadanía y que proponga soluciones realistas para la gente, Iván Cepeda se gana la presidencia. Lo está diciendo Juan Lozano. Tiene toda la razón Álvaro Uribe Vélez en un jalón de orejas que les metió los suyos por causa de la peleadera pública y los ataques obsesivos a Petro, que los alejan de los temas que de verdad les interesan a los ciudadanos. A la gente ni le va ni le viene el rollo de la encuestadora y tampoco quieren escuchar más insultos, tachas, reproches, acusaciones contra Petro. Quieren propuestas que solucionen todos los inmensos problemas que este gobierno ha creado y todos los que prometió arreglar, que le han quedado grandes. Está bien y necesario denunciar la corrupción, la ineficacia, la negligencia, pero nadie se gana una elección a punta de insultos y ataques personales. Se requiere un proyecto que ilusione, una propuesta que movilice, un programa que cautive, aun si se fundamenta en unas pocas ideas con fuerza, mientras éstas sean claras y contundentes. Y se requieren además dos condiciones fundamentales. La primera, que mire hacia adelante, que permita ver el futuro con ilusión. A punta de retrovisor no se ganan las elecciones. La nostalgia de tiempos pasados no logra construir mayorías ciudadanas. La segunda, que se logre construir una sólida unión entre la multiplicidad de candidatos que hoy dividen, subdividen y vuelven a subdividir la oposición. El agridulce balance de la semana pasada genera muchas preocupaciones y algunos avances. En el Centro Democrático le tocó a Uribe reasumir las riendas de las diferencias insalvables entre sus propios candidatos frente a una simple encuesta. En el Partido Conservador estalló una nueva pelea por la entrada del audaz Felipe Córdoba al partido. Podrían resolver el asunto en democracia interna y sin hacerles el juego a los petroconservadores. De la manera que la entrada de Córdoba, que debería ser una buena noticia para el partido, no se convierta en una mala noticia. En la fuerza de las regiones ya vimos que renunció Olimpo, Zuluaga y Juan Carlos Cárdenas. Solo quedó Aníbal Gaviria. Decía que se enteró sorpresivamente que lo habían echado del combo cuando aterrizó en otra ciudad. Marta Lucía Ramírez, Enrique Peñalosa y Vicky Dávila, entre otros, se jugaron a fondo por construir un grupo semilla para una coalición vigorosa de unidad. Esto está muy mal. La presencia de Vicky y la ausencia de figuras del Centro Democrático le sugirió a algunos que era una coalición anti-abelardista y anti-uribista, por lo que yo mismo le pregunté al aire a Marta Lucía Ramírez y me dijo con mucha claridad que ese era un grupo semilla y que no había vetos frente a los aludidos. La única condición, según entendí, es que no se admitirán candidatos que hubiesen hecho parte de Gustavo Petro o que hubieran participado en su gobierno. Juan Carlos Pinzón y Abelardo Espriella están avanzando con entusiasmo en sus campañas y han manifestado estar dispuestos a participar en un proyecto de unidad. Abelardo Espriella incluso ha propuesto un mecanismo de encuesta para acelerarla. Y con la reaparición de Germán Vargas Lleras es una buena noticia porque además de su peso político propio y de su evidente recuperación de salud en curso, es un entusiasta promotor de la unidad. Creo que eso de Vargas, de debate entre el Congreso y la presidencia, es una especulación. En cambio, creo que está jugando al 100% de la construcción de un gran proyecto de unidad. Miren eso. Juan Lozano recalca que tienen que unirse porque Iván Cepeda los va a hundir. Iván Cepeda les va a ganar las elecciones. Y para ello recordemos aquel momento en el que se realizaba una entrevista por parte de la FM a Iván Cepeda, la peinada del año.
exacerbado enormemente. ¿Qué garantías ofrece de que su gobierno no va a ser en este aspecto una continuidad de lo que ha sido hasta ahora el gobierno del presidente Gustavo Petro, sino que va a ser una propuesta renovada y crítica como usted mismo lo plantea? No, yo para ganar favores en la opinión pública no me voy a desmarcar y a intentar mostrar que soy una realidad política totalmente distinta al presidente Petro. No, yo respaldo este gobierno, respaldo sus políticas, respaldo las reformas que ha emprendido y puede ser que tenga críticas sobre determinados aspectos de su gestión o de su concepción. Ahora, con relación a este asunto, yo creo que hay debates políticos hondos que tienen raíces profundas en la sociedad colombiana que hay que dar. Ahora bien, si a lo que se llama polarización es a la manera en que se da, que puede fácilmente traducirse, esa es mi principal preocupación, en violencia, porque nosotros somos un país que está transido por 7 décadas ininterrumpidas de violencia política. Pues obviamente en eso hay que cambiar. Y lo que propongo es que hagamos los debates, hagamos los diálogos a fondo, con toda la radicalidad necesaria, pero sin que eso signifique que se pierda el respeto como un principio básico de la democracia. Senador, lo saluda Fernando Quijano del diario La República. El tema, la agenda económica es quizá de lo más preocupante que deja este gobierno de Gustavo Petro y que los aspirantes a sucederlo el 7 de agosto del próximo año tendrán que enfrentar el grave lío del déficit fiscal, el grave lío, digamos, de las asimetrías en el sector de la salud, en el sector energético, en fin, toda esta cantidad de cosas. ¿Usted sigue adelante con esta reforma tributaria, ley de financiamiento que ha presentado el gobierno para un presupuesto histórico cercano a los 546 billones de pesos? ¿Sigue adelante con esa reforma tributaria? ¿Usted estructura la anhelada reforma tributaria estructural? ¿Qué ideas tiene en materia de impuestos para los colombianos? Bueno, lo primero es que distinguiría claramente los resultados económicos de los temas fiscales, no porque no estén relacionados, sino porque son realidades cada una con una dimensión distinta. Los resultados económicos del gobierno son bastante halagadores y creo que en eso mal se haría en desconocerlos. El gobierno ha tenido una tasa de inflación que está allí a la vista y que hay que reconocerla, como también en materia de desempleo, como también en aspectos del crecimiento económico. Ha producido realidades económicas nuevas que creo que es necesario estudiar seriamente, como los desarrollos en materia agropecuaria y el crecimiento de la economía agropecuaria en general. Y creo que otro tanto se podría decir del turismo. Ahora, claro, frente a cada éxito del gobierno hay infinidad de formas de minimizar y trivializar o relativizarlas. Claro, eso lo podemos discutir. Ahora bien, dicho eso, sí, efectivamente tenemos un problema fiscal que tiene unas raíces, valdría la pena analizarlas bien. No creo que la explicación esté en un derroche del gasto público, eso no es lo que yo creo que ha ocurrido. Aquí vienen problemas estructurales acumulándose, a los cuales este gobierno ha intentado ponerles precisamente una solución y eso le ha traído un costo efectivamente también fiscal. Ahora bien, ¿cuál será la salida? Tenemos que analizarla seriamente. Hay propuestas, sí, y hay iniciativas como la que usted menciona. Yo me sentaré con mi equipo económico a analizar detenidamente cuáles pueden ser las menos dolorosas para poder salir de este déficit fiscal, o por lo menos para poder administrarlo y de esa manera ver por dónde podemos encontrar las soluciones. Ahora, claro, habrá que, esto es, sí, pero sería demagógico no decir esto. Sí. Habrá que apelar a reformas tributarias, por supuesto, todo gobierno lo hace. Sabe, senador, que tiene razón, que hay unas cosas muy buenas, y usted en eso enfatiza en los resultados del sector agropecuario, pero el déficit fiscal está absolutamente vinculado al rumbo económico. Un país
que fija un presupuesto de 546 billones de pesos, que solamente recauda 300 billones, porque quizá no ha tenido cuento en lucha contra la evasión, la informalidad no ha sido uno de sus caballitos de batalla, y estamos a puertas de conocer el nombre del quinto director de la DIAN, que obviamente eso da muestras de que hay rotación en uno de los cargos más importantes que debería tener el país. ¿No le parece que eso es como lo estructural que debe manejar el próximo gobierno? No, yo creo que lo estructural está en otro lugar. Aquí la discusión es sobre el modelo económico, que no se reduce al problema de el manejo de los dineros públicos. Y de una vez lo digo, no es que eso sea secundario e intrascendente, por supuesto que es un componente esencial del manejo económico, pero no es lo único, ni es lo último, ni es todo. Ahora bien, pero, dicho eso, senador, cuando usted habla del modelo económico, no, como es tiempo en radio, senador, cuando usted habla del modelo económico... Usted también me entenderá que es tiempo de dar mis argumentos, para eso es que usted me llama. Sí, entonces lo que yo le digo, lo que digo es, puede ser que usted tenga razón en algunos de esos temas con relación al manejo fiscal, y efectivamente eso habrá que, digamos, prestarle atención. Por ejemplo, el manejo de la DIAN y de la recaudación, bueno, eso creo que es un tema que vale la pena analizar. Correcto, senador. Senador, cuando usted habla de que como el tema dorsal de la economía colombiana es un tema de modelo, ¿cómo será su relación con los empresarios, con el sector productivo en un país que, si uno lo compara con sus economías similares, emergentes, es un país muy fuerte en el sector productivo, con una banca muy fuerte, con unas constructoras muy fuertes, con unas empresas de alimentos líderes? ¿Cómo será su relación con los empresarios? Yo espero que sea una relación cordial, respetuosa y de diálogo. Y una de mis propuestas es precisamente desarrollar desde el comienzo lo que he llamado un diálogo nacional. Cuáles son las condiciones, los temas, los tiempos, la agenda de ese diálogo, podemos verlo. Este gobierno ha tenido diálogos con el empresariado y con los gremios y con grandes empresarios de este país, e incluso ha llegado a acuerdos con ellos. Así que esto no ha sido una especie de zambra con los empresarios y los gremios, no. Pero se pueden examinar formas y se pueden buscar espacios para discutir los grandes temas del país en materia económica. Ahora, por supuesto que hay concepciones diferentes y habrá que encontrar puntos de acuerdo, espero yo. 8:51, don William Calderón, para cerrar esta entrevista con el candidato Iván Cepeda. Senador, ¿qué va a pasar en su gobierno, en su eventual gobierno, con los procesos de paz, con la paz total, por ejemplo? Pues lo primero será hacer un balance de dónde están cada uno de ellos y sobre esa base tomar decisiones. No adelanto ni posiciones de que no habrá diálogos de paz, como escuchaba algunos candidatos y precandidatas, ni tampoco que habrá cualquier clase de procesos de paz. Haremos un balance y una priorización sobre los temas. ¿Conviene mantener el modelo que ha tenido el presidente Petro, que ha sido uno de sus grandes fracasos? No, yo no lo considero así. Creo que lo que se debe mantener o no mantener de la política de gobierno hay que analizarlo. ¿Usted cree y tomar decisiones puntuales. Senador, ¿no? ¿Usted cree que es exitoso? ¿Usted cree que es exitoso el modelo? No he dicho eso. No, le pregunto. Claro no, porque lo contrario del fracaso no es el éxito. Entonces, ¿qué es? A rajatabla. No, es un balance, yo diría, contrastado, y un balance, además, porque tenemos la guerrilla, senador, se ha multiplicado en este gobierno. La presencia de la guerrilla en este gobierno se ha multiplicado. En algunas partes es cierto, pero también ha habido éxitos en materia de política de paz. Eso es un fracaso. Es decir, es absolutamente evidente que este es uno de los grandes fracasos. Pongámonos de acuerdo para no entrar simplemente en análisis planos. A ver. En que hay avances, hay aciertos. Dígame un avance destacable en ese proceso de paz. Le acabo de mencionar uno, pero le puedo mencionar otro. Acabo de hablar de la paz urbana, pero le menciono otro. Además, en la implementación del acuerdo de paz, este gobierno ha sido el que más hectáreas ha entregado al campesinado,
como resultado de un acuerdo que se firmó en 2016. Eso es indiscutible, incontrastable, porque es el primer gobierno que va a llegar a 700.000 hectáreas de tierra entregadas Pero vemos lo cual presencia, es un aporte, perdóneme, sí, es un aporte indiscutible a la paz. pero vemos presencia ¡Y! Durísimo. guerrillera, control territorial, Sí, no, que aumento, tenemos guerrilla no es una novedad. aumento en cultivos ilícitos donde hay presencia de la guerrilla, cosa que no ocurría sino hasta que llegó el gobierno de Gustavo Petro. Por favor. No, por favor. El incremento, me refiero al Nosotros incremento. somos el primer productor de cocaína desde hace 5 décadas mal contadas. Pero ha aumentado ha aumentado el número de las hectáreas de cultivos ilícitos en el país. Es muy difícil avanzar en un diálogo sin la posibilidad de hablar. No, adelante, senador, Por favor, me permita Senador, porque si no senador Cepeda, Entonces, adelante, sí, senador. permítame. Gracias, muy gentil. Entonces, lo que estaba diciendo es que el problema no es que crezcan las hectáreas. Bueno, obvio que es un problema. El problema es que están creciendo los mercados del narcotráfico. En todas partes, en el mundo. Ese es un fenómeno global. Ahora, por supuesto, eso no quiere decir que no tengamos una política para intentar de alguna manera limitar al máximo los efectos que eso tiene, pero ese es un problema que tiene una trascendencia y unas dimensiones que no se despachan simplemente diciendo con que tal o cual gobierno o tal o cual administración ha dejado que crezcan los cultivos. Yo lo que creo es que si queremos tomarnos en serio el problema del narcotráfico, tenemos que hacer una discusión a fondo de cómo replantear el esquema, el paradigma, el modelo con el que se ha venido tratando este asunto, porque es un fracaso, es la historia del mayor fracaso nuestro, la lucha contra el narcotráfico. Y cualquier gobierno, cualquiera, puede mostrar en eso a dónde nos ha llevado esa política, incluso aquellos que se pregonan exitosos en esta materia. Son las 8 de la mañana, 56 minutos. Es la voz del candidato. Increíble. Ahí está, tremenda peinada la gente de la FM, y ahí se la tiró durísimo a Álvaro Uribe Vélez y a Iván Duque. Desde la tierra del trueno, señores, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí. Las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Recuerden, no olviden dejar su like, su comentario y ayudar a compartir este contenido para que toda Colombia conozca la verdad.